Hola, bienvenidos. Este es MPT Mensaje para ti. Estás aquí porque estás interesado en conocer información que te ayude a conocer el propósito de Dios para tu vida. Y debes saber que la respuesta a esta pregunta demandará de ti o exigirá de ti también una respuesta. Porque conocer el propósito de Dios para tu vida es un asunto de fe. Y no se puede abordar un asunto de fe sin estar dispuestos a vivir una vida de fe. Y una vida de fe es una vida extraordinaria, es una vida que se sale de lo normal. Una vida de fe te lleva a pensar como otros no piensan, a creer en cosas que otros no creen, a ver cosas que otros no ven, a sentir cosas que otros no sienten. La vida de fe es realmente una vida extraordinaria. Y para poder uh, encadenar o para poder ir hacia el conocimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, es necesario contextualizar con el propósito de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Pues bien, el propósito de Dios para la humanidad está claramente expuesto en el libro del Génesis. Génesis nos muestra plenamente cuál fue o cuál es, mejor, el propósito de Dios para la humanidad. Y el propósito de Dios para la humanidad es que el hombre viva en su presencia en plenitud de vida. Por eso nos muestra en el jardín, Dios puso al hombre en su presencia y en plenitud de vida, es decir, con todas sus necesidades satisfechas, con vida eterna y necesidades satisfechas. Ese, mis amigos, es el propósito de Dios para la humanidad. Pero ¿qué ocurrió? Que el hombre se salió del propósito de Dios. Se salió a través de la desobediencia. El hombre desobedeció la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra de Dios? Él le dijo, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Y mis amigos, la palabra de Dios es de inevitable cumplimiento, así como se cumplió la palabra de Dios cuando Él dijo, sea la luz, y la luz fue, de la misma manera debe cumplirse la palabra que Dios le dijo al hombre, que si comía de ese árbol moriría. Entonces el hombre sale y hay dos cosas aquí que mencionar, y es que la muerte en la Biblia implica dos situaciones. Una, la más importante, es la muerte espiritual. Y muerte espiritual no es otra cosa que separación de Dios. Toda persona que está separada de Dios está muerta espiritualmente. Y el otro aspecto es la muerte natural, que es la que todos conocemos. Es el fallecimiento. Es el término de este ciclo de vida. Entonces, hay uno que es más significativo que el otro. La muerte espiritual es un problema si tú no lo resuelves. La muerte física uh, no es un problema si resuelves tu asunto de muerte espiritual. Es decir, si obtienes vida espiritual, la muerte física no es un gran problema. Por el contrario, si mueres estando muerto espiritualmente, ese es un gran problema que no tiene solución. Entonces, para esta situación, la muerte espiritual, Dios hizo un pacto con la humanidad, y ese pacto que Él hizo es ofreció al hombre en su momento la posibilidad de acercarse a Él a través de la expiación. La expiación consistía o consiste, la palabra expiación consiste en una sustitución. Para este efecto, una muerte sustituta. Expiar mi pecado o expiar la desobediencia en la muerte de otro. Y para eso el primer pacto estableció
que un cordero, un becerro, ah, podía reemplazar, o el hombre ponía la cabeza sobre el becerro y el becerro o el cordero moría en sustitución de la culpa de la persona. Ese es el primer pacto, y por eso en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver que se habla mucho acerca de los sacrificios y de los expiaciones, y esto porque el primer pacto consistía en que el hombre tenía la posibilidad de acercarse a Dios y recibir el favor de Dios en cierta medida a través de un sacrificio expiatorio. Y llegó un momento en el que el Señor se saturó de eso y dijo, ya estoy hastiado de estos sacrificios, ya no quiero más esto. Pero eso es otro tema que no nos lleva a lo que queremos ver hoy, que es el propósito de Dios para tu vida. Para ir en camino al propósito de Dios para tu vida, sigamos, y es que el Señor estableció un segundo pacto más amplio que es para toda la humanidad. El primer pacto era para la nación de Israel. El segundo pacto, que es el que nos incluye a nosotros, es para toda la humanidad, pero también tiene que ver con la expiación, con una muerte sustituta en lugar de. Y para ello, el Señor envió a su amado Hijo Jesús para morir en lugar de nosotros. Y toda aquella persona que tenga la intención de acercarse a Dios, que tenga el deseo de restablecer la comunicación con Dios, debe hacerlo única y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo, reconociendo que la palabra de cumplimiento, la ley que se mandó por nuestra desobediencia, que es la muerte, reconociendo que somos desobedientes, reconociendo eso, que el pago que podría pagar eso es nuestra muerte, pero que Jesús en amor murió por cada uno de nosotros. Al aceptar eso, se cumple la expiación o la muerte sustituta. Y entonces es por eso que menciona la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero esto es porque es un asunto voluntario. Esta expiación no es un proceso a gran escala, no es un proceso al por mayor en que, bueno, hacemos este sacrificio y entonces todos lo reciben, no es un efecto a conciencia uno a uno. Cada quien, cada quien que desee restablecer la comunión con Dios debe abordar este paso, el de estar dispuesto a asumir la responsabilidad, saber que no la puede pagar, pero saber que hay alguien que la pagó, que ya pagó por ti. Quien toma esa opción, quien recibe a Jesús, entonces ha aceptado este proceso de sustitución. Apocalipsis menciona y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y estaré con él. Esto hace referencia al evento en que cuando el Señor llega a nuestras vidas, toca nuestras vidas, llama a nuestras vidas, nosotros podemos abrir nuestro corazón y Él entra en nosotros. Es el nuevo nacimiento. Pablo lo menciona como ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando esto ocurre, cuando Cristo entra en nosotros, entonces se cumple el propósito de Dios para la humanidad, que es estar en comunión con Dios. Ahí se cumple ese paso y ya estamos en comunión con Dios. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted entra en comunión con Dios, porque Jesús es lo único que Dios mira con agrado, es lo que Él quiere ver. Por lo tanto, cuando Jesús nace en nosotros, cuando su sangre nos cubre, Dios el Padre no nos ve a nosotros, ve a su amado Hijo en nosotros. No hay otra manera, no hay otro camino para hacerlo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay una sola cosa que le agrada al Padre, y es su amado Hijo Jesús. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es porque Cristo ya ha entrado en nuestras vidas, en nuestros corazones,
Y como lo decía antes, se restablece la comunión con el Señor y la plenitud de vida porque se nos otorga vida eterna. Pero ahora vamos al propósito de Dios para tu vida. Este es un propósito general, es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Pero aquí, ese proceso implica el hecho de que Jesús viviendo en nosotros genera una cadena de cosas, genera una consecuencia, por así decirlo. Pablo dice, por esto murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús es la demostración del amor de Dios en salvación a toda la humanidad. Jesús es la muestra del inmenso amor de Dios por los perdidos, por los desahuciados, por los... la Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Es el Señor buscando lo que se había perdido, sanando enfermos, restaurando corazones, trayendo a la vida, sanando a los ciegos, a los cojos, a los sordos. Esa es la demostración del amor de Dios. Muchos de estos milagros también lo son tanto en el entorno físico como el entorno espiritual. Me explico. Dios sana a personas ciegas espiritualmente y ciegos físicamente, a sordos espiritualmente y sordos físicamente. Resucita personas muertas espiritualmente, como nosotros estábamos muertos, porque cuando estábamos lejos de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y ese es el gran milagro que debe ocurrir en todos y cada uno de nosotros, que pasemos de estar muertos en vida a ahora estar vivos y con vida en abundancia en las manos de Jesús. Bien, Jesús es todo ese esfuerzo, toda esa demostración del amor de Dios. Y no es un evento meramente histórico de cuando vino y estuvo hace aproximadamente 2025 años. Él es el verbo, Él es la acción continua. Y el efecto continuo de ese esfuerzo de Dios se sigue ejecutando hoy a través de todos aquellos que recibimos a Jesús. Es decir, Jesús en nosotros, en ti y en mí. El esfuerzo de Dios continúa en nosotros. Por eso le decía al comienzo que en la vida de fe usted va a sentir cosas que otros no sienten. Usted va a sentir dolor por el que se pierde. Usted va a sentir la necesidad de orar por otras personas. Usted va a ver milagros, cosas que otros no ven y que otros no sienten. De hecho, cosas que ni siquiera otros creen. Ese es el extraordinario mundo de la fe, también llamado el trascendente mundo de la fe, porque tiene muchas cosas que trascienden del mundo de la fe al mundo natural. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pues el propósito de Dios para tu vida es que todo el esfuerzo de Dios a través de Cristo en salvación por la humanidad hoy continúen a través de ti. Por esa razón es que sentimos la necesidad de predicar el Evangelio, de orar por las personas. Por esa razón sentimos amor por aquellos que están sin Dios, que están sin Cristo. Por eso le decía que va a ser movido a cosas que la mayoría de las personas no son movidas a hacer. En este punto, espero que ya esté comprendiendo cuál es el propósito de Dios para su vida. Si no lo ha comprendido, voy a repetírselo nuevamente. Es que usted ya no viva para usted, para sus propios intereses, porque una cosa son los propósitos personales que cada quien puede hacer de su vida y otra cosa es el propósito de Dios para cada quien. No hay problema con los propósitos de cada quien.
Usted puede proponerse lo que usted quiera y luchar y trabajar por ello, no hay problema. Pero cuando el propósito de Dios en su vida es que usted deje que el río de Dios corra a través de usted, que la palabra de Dios corra a través de usted, que la sanidad de Dios corra a través de usted, que las respuestas de bendiciones corran a través de usted, ese es el propósito de Dios para su vida. Esto me recuerda tres casos que me vienen ahora a la mente por decir algo. Uno, un joven en los tiempos de Jesús o en tiempos de Jesús, cierto joven se vio maravillado por el maestro, por las cosas que hacía, por el amor hacia los demás y todo esto. Y este joven estaba maravillado y le dijo, maestro, te voy a seguir, quiero seguirte. El maestro lo mira y le dice, ok, genial, me parece bien. Solo ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y vienes y me sigues. El joven se volteó, analizó y pensó que era mucho lo que tenía y estimó que no haría tal cosa. Otro caso es el de un hombre conocedor de la escritura, muy conocedor de la escritura. Uh, Fue impactado por el nivel de sabiduría del maestro, su conocimiento, la forma como hablaba las cosas de Dios y su experiencia en esto. Y entonces él dijo, maestro, te voy a seguir. El maestro le dijo, ok, bien, solo quiero que analices una cosa. Las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Eso dejó pensando al hombre, quien también tomaría la decisión de no seguirle. Otro caso es el caso de otro hombre uh, que después de haber estado Jesús predicando, le dice a sus discípulos, bueno, súbanse a la barca, crucen al otro lado del lago y yo los encuentro allá mañana. Las olas golpearon la barca en la oscuridad, ellos estaban asustados, ven venir así entre las sombras, entre la oscuridad, ven venir una sombra, se asustan un poco. Pedro, un tanto intrépido, pregunta y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le hace un llamamiento y le dice, Pedro, ven. Pedro salta de la barca y camina sobre el agua. Luego la brisa le golpea y se hunde. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, ahí estuvo la mano del maestro para sujetarlo, para ayudarlo, para salvarlo, para sacarlo de la situación en que se vio. Son tres casos en los que usted puede ver que estos tres hombres le dijeron, maestro, ¿cuál es el propósito para mi vida? Quiero seguirte. Y la respuesta del Señor fue, sígueme. Cuando ellos supieron lo que el Señor quería de ellos, que era que los siguiera, esa decisión, esa demanda del Señor, es así obligatorio que ellos tomaran la decisión de si lo seguían o no lo seguían. El joven rico tuvo que tomar la decisión de no seguirlo. El hombre sabio, conocedor de las escrituras, tomó la decisión de no seguirlo. Pedro tomó la decisión de seguirlo. Conocer el propósito de Dios exige de ti tomar una decisión, si sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Si vas a permitir que todo ese río de Dios en Cristo Jesús dentro de ti cumpla su propósito, o si como el joven crees que no, o como el hombre conocedor de la escritura, aunque conocía la escritura, también dijo que no. Yo soy uno más que como Pedro respondió a esa voz, a ese propósito que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y como Pedro, no solo una, sino muchas veces, también me he hundido. Pero como Pedro, no solo una, sino varias veces, clamó, Jesús, sálvame.
y ahí estuvo la mano de salvación para ayudarme, para salir de las situaciones cualesquiera que se hayan caído. Esa mano está ahí para ti. Esa mano estará ahí para ti, sin importar cuál sea la circunstancia. Mi amigo, ese es el propósito de Dios. ¿Cuál será tu respuesta? Es el momento de que des tu respuesta. Este es MPT, mensaje para ti. Bendiciones y hasta pronto.